¿Te atreverías a sonreír justo antes de que el destino te arrebate la vida? Estas fotos no son solo retratos, son epitafios congelados en píxeles. Cada una captura la risa, la ingenuidad o la adrenalina de alguien que jamás imaginó que esa imagen sería la última. Algunas fueron tomadas segundos antes de tragedias imposibles de creer, otras durante momentos de aparente felicidad que ocultaban un final aterrador. Prepárate para entrar en un carrusel de emociones, donde cada imagen cuenta una historia con un desenlace que te dejará helado. Colin Burns, el resbalón en el Gran Cañón. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestra seguridad por capturar la imagen perfecta? En la era de las redes sociales, donde cada fotografía puede convertirse en una declaración de identidad, esta pregunta adquiere una relevancia inquietante. La historia de Colin Burns, una mujer de 35 años de Florida, nos enfrenta a esta realidad con una crudeza inesperada. Colin era conocida por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Como directora regional de marketing de Yelp en Orlando, combinaba su carrera profesional con una pasión por explorar paisajes impresionantes y compartir sus experiencias en línea. En julio de 2016, emprendió un viaje al Gran Cañón, uno de los destinos más emblemáticos de Estados Unidos, acompañado por amigos cercanos. El grupo decidió recorrer el sendero South Kaibab, famoso por sus vistas panorámicas y puntos de observación que ofrecen una perspectiva inigualable del cañón. Uno de estos puntos es UA Point, situado aproximadamente a 1 milla del inicio del sendero. El nombre sugiere la reacción común de los visitantes al contemplar la majestuosidad del paisaje. Durante la caminata, Colin se detuvo en este punto para capturar la belleza del amanecer. Publicó una fotografía en Instagram con el comentario "That view though", esa vista, reflejando su asombro ante la escena. Horas después, mientras intentaba hacer espacio para que otro excursionista pasara, perdió el equilibrio y cayó aproximadamente 400 pies desde el borde del acantilado. Este trágico incidente subraya los peligros inherentes a la búsqueda de la imagen perfecta en entornos naturales. A pesar de las advertencias y señalizaciones presentes en el parque, la emoción del momento y el deseo de compartir una experiencia única pueden llevar a decisiones imprudentes. El Gran Cañón, con una profundidad promedio de 1.600 metros y una extensión de 446 kilómetros, es considerado una de las maravillas naturales del mundo. Cada año, atrae a más de 5 millones de visitantes, muchos de los cuales buscan capturar su inmensidad en fotografías. Sin embargo, según el Servicio de Parques Nacionales de EEUU, se registran múltiples incidentes relacionados con caídas cada año, muchos de ellos vinculados a distracciones mientras se toman fotografías. La muerte de Colin generó una ola de conmoción y reflexión en las redes sociales. Amigos, familiares y colegas expresaron su dolor y compartieron recuerdos de su entusiasmo contagioso y su amor por la vida. DJ Cascade, un amigo cercano, escribió en Facebook: "Colin estaba destinada a ser una estrella. Me siento destrozado por la noticia de su fallecimiento". Este suceso también provocó un debate más amplio sobre la cultura de las selfies y la presión social para compartir momentos impresionantes en línea. ¿Hasta qué punto la necesidad de validación digital está influyendo en nuestras decisiones en el mundo real? ¿Estamos priorizando la apariencia sobre la seguridad? La historia de Colin sirve como una advertencia sobre los riesgos de anteponer la imagen a la precaución. Nos recuerda que, aunque las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para compartir experiencias, también pueden fomentar comportamientos peligrosos si no se manejan con responsabilidad. Ksenia Ignatieva, selfie sobre rieles eléctricos. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de capturar una imagen impresionante? En una era donde las redes sociales dictan tendencias y validan experiencias, muchos jóvenes se sienten impulsados a buscar la fotografía perfecta, incluso si eso implica poner en riesgo su vida. La historia de Ksenia Ignatieva, una adolescente rusa de 17 años, es un trágico recordatorio de los peligros asociados con esta búsqueda incesante de reconocimiento digital. Ksenia era una apasionada de la fotografía. Había adquirido su primera cámara profesional con el dinero que ganó trabajando durante el verano de 2013.
Su entusiasmo por capturar imágenes únicas la llevó a explorar lugares poco convencionales y a menudo peligrosos. En abril de 2014, decidió escalar un puente ferroviario en San Petersburgo para tomar una selfie que destacara entre las demás. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura emocionante terminó en tragedia. Mientras se encontraba en la cima del puente, Xenia perdió el equilibrio y cayó. En un intento desesperado por salvarse, agarró un cable de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica de 1500 voltios que le causó la muerte instantáneamente. Su cuerpo cayó aproximadamente 9 metros hasta el suelo. Este incidente conmocionó a la comunidad local y generó un debate nacional sobre los riesgos de las selfies extremas. Según un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, entre 2011 y 2017 se registraron 259 muertes relacionadas con selfies en todo el mundo. La mayoría de estas muertes ocurrieron en India, seguida de Rusia, Estados Unidos y Pakistán. La muerte de Xenia no solo fue una pérdida devastadora para su familia y amigos, sino que también sirvió como una llamada de atención sobre los peligros de las selfies en lugares peligrosos. Las autoridades rusas comenzaron a implementar campañas de concienciación para educar a los jóvenes sobre los riesgos asociados con estas prácticas. Se colocaron señales de advertencia en lugares peligrosos y se promovieron mensajes en las redes sociales para desalentar las selfies arriesgadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las muertes relacionadas con selfies continúan ocurriendo en todo el mundo. La presión social y el deseo de obtener reconocimiento en línea a menudo superan el sentido común y la precaución. La historia de Xenia es un recordatorio sombrío de que una sola decisión impulsiva puede tener consecuencias fatales. En última instancia, es esencial fomentar una cultura de responsabilidad y conciencia sobre los peligros de las selfies extremas. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para compartir experiencias y conectarse con otros, pero no deben poner en peligro la vida de las personas. Al recordar a Xenia y a otros que han perdido la vida en circunstancias similares, podemos trabajar hacia un futuro donde la seguridad y el bienestar sean prioritarios sobre la búsqueda de la imagen perfecta. Yadiel el incomparable. Selfie en motocicleta. ¿Qué sucede cuando la adrenalina, la fama y la inmediatez digital se cruzan en una carretera? En una época en la que la imagen que se proyecta en redes sociales puede parecer más importante que la realidad misma, hay quienes traspasan límites sin medir las consecuencias. La historia de Yadiel, conocido como el incomparable, nos muestra cómo una simple acción puede convertirse en una sentencia final cuando la atención se desvía por segundos. Ramón Alberto González Adam, el verdadero nombre de Yadiel, era un reggaetonero puertorriqueño de ascendencia humilde que se abrió paso en la escena urbana con esfuerzo, talento y perseverancia. Desde joven se sintió atraído por la música, y su estilo crudo pero melódico lo posicionó entre los artistas emergentes de mayor proyección en Puerto Rico. Canciones como Fashion Girl o Me Descontrola resonaron en la juventud de su generación, ganando millones de reproducciones en plataformas digitales. Sin embargo, el 22 de mayo del año 2014, su historia tomaría un giro trágico. Durante una visita a Rochester, Nueva York, Yadiel decidió dar un paseo en su motocicleta. Como muchos otros jóvenes, no pudo resistir la tentación de compartir su experiencia en tiempo real. Subió una selfie a su cuenta oficial de Instagram mientras conducía por la autopista, con el rostro cubierto por gafas oscuras y el casco mal colocado. Minutos después de publicar la imagen, perdió el control de la motocicleta y chocó de frente contra un automóvil. Fue trasladado de emergencia al Hospital Strong Memorial, pero no sobrevivió. Tenía apenas 27 años. La noticia estremeció a la comunidad musical y a sus seguidores, quienes no podían comprender cómo un momento de distracción, aparentemente trivial, había acabado con una vida tan prometedora. El impacto de su muerte no solo fue profundo entre los fans, sino también entre otros artistas del género urbano. Don Omar, Daddy Yankee, Arcángel y otros referentes del reggaetón expresaron su tristeza públicamente. Muchos utilizaron el caso como un ejemplo de los riesgos asociados con el uso del celular mientras se conduce, una práctica cada vez más común y peligrosamente normalizada. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, NHTSA,
enviar mensajes de texto o tomar fotos mientras se conduce multiplica por 23 las probabilidades de sufrir un accidente. Además, un estudio de la AAA Foundation reveló que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más propensos a usar el móvil mientras manejan. En el caso de Jadiel, este dato cobra un significado aún más amargo. La selfie que compartió instantes antes de morir se convirtió en su último testimonio, en un símbolo trágico de cómo una vida entera puede desvanecerse en un parpadeo cuando la atención se divide entre el camino y la pantalla. La motocicleta, que había sido para él símbolo de libertad y rebeldía, terminó siendo el escenario de su despedida. Su muerte sirvió como catalizador de campañas de concientización sobre el uso del celular al volante. La Policía Estatal de Nueva York y organizaciones de seguridad vial aprovecharon la difusión mediática del caso para impulsar mensajes de prevención enfocados en la juventud latina. El legado de Jadiel, sin embargo, no se limita a una advertencia. Sus canciones aún suenan en plataformas musicales y sus letras se repiten en los barrios que lo vieron crecer. Pero también, su historia se cuenta entre aquellas que deben recordarse cada vez que alguien toma el móvil mientras conduce, porque si bien la tecnología ha transformado la forma en que nos conectamos, también ha creado una cultura de urgencia, donde la inmediatez puede pesar más que el sentido común. Este relato nos deja una reflexión urgente. Ninguna foto vale más que una vida. Ningún like justifica un riesgo innecesario. Jadiel vivió como un artista, murió como un símbolo, y hoy se le recuerda como una advertencia viva de los peligros que pueden surgir en la intersección entre fama, velocidad y distracción. Selfie durante un vuelo de entrenamiento. ¿Hasta qué punto la búsqueda de una imagen perfecta puede nublar el juicio incluso de quienes están entrenados para manejar situaciones críticas? En un mundo donde la documentación constante de nuestras vidas se ha vuelto la norma, incluso los profesionales no están exentos de caer en la trampa de la distracción digital. La historia del piloto Amritpal Singh es un ejemplo conmovedor de cómo un momento de descuido puede tener consecuencias fatales. Amritpal Singh, un piloto de 29 años con más de 700 horas de vuelo, despegó en su avioneta Cessna 150 desde el aeropuerto Front Range, en Colorado, el 31 de mayo de 2014. A bordo iba un pasajero, Jatinder Singh, un músico que se encontraba en la ciudad para participar en un concierto. Lo que debía ser un vuelo rutinario, se convirtió en una tragedia que conmocionó a la comunidad aeronáutica. Tras el accidente, los investigadores del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, recuperaron una cámara GoPro entre los restos de la avioneta. Aunque el vuelo fatal no fue captado en las imágenes, los videos anteriores mostraban al piloto y a sus pasajeros tomándose selfies durante vuelos nocturnos, utilizando el flash de la cámara, lo que iluminaba la cabina y, según los expertos, pudo haber causado desorientación espacial en el piloto. La desorientación espacial es una de las principales causas de accidentes aéreos en vuelos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. Según la Administración Federal de Aviación, FAA, incluso pilotos experimentados pueden perder la percepción de la posición, la altitud o la velocidad del avión si se distraen o confían excesivamente en sus sentidos, en lugar de los instrumentos de vuelo. Este incidente resalta los peligros de la distracción digital en entornos que requieren atención total. La cabina de un avión no es lugar para sesiones fotográficas improvisadas. La seguridad debe ser siempre la prioridad y cualquier acción que desvíe la atención del piloto puede tener consecuencias irreversibles. La tragedia de Amritpal Singh y su pasajero sirve como una advertencia sobre los riesgos de mezclar tecnología personal con responsabilidades críticas. En un mundo donde la documentación constante de nuestras vidas se ha vuelto la norma, es esencial recordar que hay momentos y lugares donde la atención plena no es solo recomendable, sino vital. Óscar Otero Aguilar. Selfie con pistola. ¿Qué lleva a una persona a posar con un arma apuntando a su propia cabeza para una fotografía? En la era de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, algunos buscan la notoriedad a través de actos temerarios. La historia de Óscar Otero Aguilar, un joven mexicano de 21 años, es un trágico recordatorio de cómo la búsqueda de aprobación en línea puede llevar a decisiones fatales.
Oscar, residente de la Ciudad de México, disfrutaba compartiendo imágenes en sus redes sociales, muchas de ellas mostrando una vida llena de lujos y aventuras. La noche del 26 de julio de 2014, mientras bebía con amigos en su casa, decidió tomarse una selfie apuntándose con una pistola en la cabeza. Lo que probablemente pretendía ser una imagen impactante para sus seguidores, terminó en tragedia cuando el arma se disparó accidentalmente, causándole una herida mortal. México tiene una de las tasas más altas de muertes accidentales por armas de fuego en América Latina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2014 se registraron más de 2.000 muertes accidentales relacionadas con armas de fuego en el país. Este incidente pone de manifiesto los peligros de manipular armas de fuego sin la debida precaución y el impacto de las redes sociales en el comportamiento de los jóvenes. La necesidad de destacar en plataformas digitales puede llevar a actos imprudentes que ponen en riesgo la vida. La muerte de Óscar Otero Aguilar es una llamada de atención sobre la importancia de la educación en el manejo responsable de armas y la necesidad de fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad en la era digital. La búsqueda de aprobación en línea nunca debe anteponerse a la seguridad personal. Selfie en un acantilado en India. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestra seguridad por una fotografía impactante? En la era digital, donde las redes sociales dictan tendencias y validan experiencias, muchos buscan capturar momentos únicos sin considerar los peligros involucrados. India, con su vasta geografía y sitios naturales impresionantes, se ha convertido en un escenario frecuente de tragedias relacionadas con selfies. El 31 de julio de 2017, en Amboli Ghat, una región montañosa del estado de Maharashtra, 2 jóvenes perdieron la vida al caer en un valle de aproximadamente 600 metros de profundidad mientras intentaban tomarse una selfie. Este incidente no es aislado. India lidera las estadísticas mundiales de muertes relacionadas con selfies, con 190 fallecimientos registrados, representando el 47% del total mundial. La ciudad de Mumbai ha identificado al menos 16 zonas de peligro para selfies, estableciendo zonas prohibidas para selfies en áreas turísticas propensas a accidentes, como playas y fuertes sin barreras de seguridad. Estos esfuerzos buscan concienciar sobre los riesgos de buscar la fotografía perfecta en lugares peligrosos. La historia de los jóvenes en Amboli Ghat sirve como recordatorio de que la seguridad debe prevalecer sobre la búsqueda de reconocimiento en redes sociales. Selfie en una presa. ¿Qué puede tener de peligroso una simple foto junto a un espejo de agua? A primera vista, nada. Pero cuando la emoción, la presión social y una pizca de imprudencia se combinan, el resultado puede ser devastador. Y así lo fue aquella tarde de diciembre de 2017, en la tranquila presa de Malpaso, en Aguascalientes, México. Todo parecía normal. El cielo despejado, el sol reflejándose con suavidad sobre la superficie del agua, y un grupo de jóvenes buscando capturar el momento perfecto. Lo que nadie imaginaba era que aquella imagen que deseaban obtener se convertiría en el último registro de una vida que estaba a punto de apagarse. Desde hace años, las selfies se han convertido en una especie de ritual moderno. No basta con visitar un lugar, hay que documentarlo, compartirlo, validarlo. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro oscuro. En el caso de esta joven, cuyo nombre no fue difundido por respeto a la familia, todo sucedió en cuestión de segundos. Se colocó cerca del borde de la presa para mejorar el ángulo. Algunos testigos aseguran que intentó adoptar una pose un tanto arriesgada. Y entonces, el horror, un mal paso, un resbalón y el silencio roto por los gritos. Además, el terreno que rodea muchas presas no está diseñado para el turismo casual. Las orillas suelen ser resbaladizas y la profundidad del agua puede cambiar de forma brusca. Por si fuera poco, las corrientes internas, aunque invisibles, son lo suficientemente fuertes como para arrastrar a un adulto en segundos. Cuando la joven cayó al agua, sus amigos trataron de alcanzarla sin éxito. Aunque se solicitó ayuda de inmediato, los servicios de emergencia no pudieron salvarla. El cuerpo fue recuperado horas después, sumiendo a toda la comunidad en una mezcla de conmoción y tristeza. Por otro lado, este caso no es una rareza aislada. Según un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care,
los ahogamientos representan aproximadamente el 21% de todas las muertes por selfies en el mundo. Sí, leíste bien. 1 de cada 5 fallecimientos por selfies ocurre en o cerca de cuerpos de agua. El problema va mucho más allá de un simple descuido. Hay un patrón repetido: jóvenes, teléfonos móviles, adrenalina, desafíos virales y, sobre todo, lugares naturales que no fueron pensados para posar. Mientras tanto, en otros países como India, las autoridades han reaccionado. Han declarado zonas libres de selfies en lugares identificados como altamente peligrosos, especialmente en acantilados, presas y playas. El gobierno de Mumbai, por ejemplo, ha creado al menos 16 áreas restringidas para evitar tragedias similares. Estas zonas están señalizadas con carteles claros que advierten sobre el riesgo inminente de tomarse fotos imprudentes. Y aún así, cada año, nuevos nombres se suman a esta triste lista. Selfie con una granada. ¿Qué lleva a una persona a posar con un arma letal en busca de una imagen impactante? En la era de las redes sociales, donde la validación digital a menudo supera al sentido común, algunos individuos arriesgan todo por una fotografía única. La historia de Alexander Sasha Chechik, un joven ruso de 26 años, es un trágico ejemplo de cómo la imprudencia puede tener consecuencias fatales. Alexander, originario de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, se encontraba en su vehículo cuando decidió tomarse una serie de selfies con una granada en la mano. Según informes, había retirado el pasador de seguridad del artefacto explosivo, creyendo erróneamente que mientras no la lanzara, no detonaría. Mientras compartía las imágenes con sus amigos en redes sociales, la granada explotó, causándole la muerte instantáneamente. El Ministerio del Interior de Rusia lanzó una campaña de concienciación titulada «Una selfie con un arma puede matarte», tras una serie de incidentes similares. La iniciativa busca educar a los ciudadanos sobre los peligros de tomar fotografías en situaciones riesgosas, especialmente con armas de fuego o explosivos. Este trágico incidente subraya la importancia de la educación y la conciencia sobre el manejo de armas y la seguridad personal. La búsqueda de una imagen llamativa no debe anteponerse a la vida misma. La historia de Alexander sirve como una advertencia sobre los peligros de la imprudencia en la era digital. Selfie en las vías del tren en India. ¿En qué momento la búsqueda de una simple foto puede transformarse en una experiencia aterradora? En enero de 2018, en la ciudad de Hyderabad, India, un joven llamado Shiva decidió tomarse una selfie que, según él, sería inolvidable. Y lo fue. Pero no por la razón que imaginaba. Ese día, mientras caminaba cerca de unas vías de tren, tuvo una idea que para muchos parecería insólita: posar con un tren que se aproximaba a toda velocidad como fondo. Lo que no anticipó fue que, segundos después, esa misma locomotora lo golpearía de lleno. Lo increíble, aunque difícil de creer, es que Shiva sobrevivió al impacto. Pero eso no significa que salió ileso. Para entender mejor lo que ocurrió, hay que retroceder unos minutos. Shiva, acompañado de algunos amigos, se encontraba grabando con su celular en una vía férrea. Al escuchar el tren acercándose, sus acompañantes comenzaron a gritarle desesperadamente que se alejara. Incluso el maquinista del tren activó repetidamente la bocina de emergencia, intentando advertirle del peligro. Sin embargo, Shiva, en lugar de reaccionar, decidió mantener la posición, mirando a la cámara y señalando con el dedo hacia la locomotora, como si estuviera orgulloso de su hazaña. En ese momento, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El tren lo golpeó y lo lanzó a varios metros de distancia. Curiosamente, y contra todo pronóstico, Shiva no murió. Sufrió heridas graves, entre ellas fracturas y traumatismos, pero vivió para contar su historia. Ahora bien, este hecho no debe tomarse como una anécdota heroica, sino como un ejemplo escalofriante de hasta dónde puede llegar la obsesión por una fotografía llamativa. Selfie de viaje en la parte trasera del tren. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestra seguridad por una fotografía impactante? En la era digital, donde las redes sociales dictan tendencias y validan experiencias, muchos buscan capturar momentos únicos sin considerar los peligros involucrados. Un caso reciente en Sri Lanka ilustra esta preocupante tendencia. Una turista china de 35 años, mientras viajaba en un tren en movimiento, decidió asomarse por la puerta para tomarse una selfie con el paisaje de fondo. En su afán por obtener la imagen perfecta,
sacó medio cuerpo fuera del vagón sin percatarse de las ramas de los árboles que bordeaban las vías. Una de estas ramas la golpeó en la cabeza, provocando que perdiera el equilibrio y cayera del tren en movimiento. Afortunadamente, la caída fue amortiguada por unos arbustos y la mujer sobrevivió con heridas leves. Según un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, entre 2011 y 2017 se registraron 259 muertes relacionadas con selfies en todo el mundo. La mayoría de estas muertes ocurrieron en India, seguida de Rusia, Estados Unidos y Pakistán. Este incidente resalta los peligros de la distracción digital en entornos que requieren atención total. La búsqueda de una imagen llamativa no debe anteponerse a la seguridad personal. La historia de esta turista sirve como una advertencia sobre los riesgos de las selfies imprudentes. Selfie con un oso. ¿Qué lleva a una persona a posar con un animal salvaje en busca de una imagen impactante? En la era de las redes sociales, donde la validación digital a menudo supera al sentido común, algunos individuos arriesgan todo por una fotografía única. La historia de Prabhu Bhattara, un taxista indio, es un trágico ejemplo de cómo la imprudencia puede tener consecuencias fatales. Mientras conducía por una carretera en el estado de Odisha, Bhattara se detuvo al ver a un oso herido cerca del camino. Decidió acercarse al animal para tomarse una selfie, ignorando los peligros inherentes a interactuar con fauna salvaje. Selfie con una cobra. ¿Qué impulsa a una persona a posar con una serpiente venenosa en busca de una imagen impactante? Yuta Pong realizaba su espectáculo habitual con una cobra real. Mientras manipulaba al reptil para entretener al público, la serpiente lo mordió en el brazo. Este incidente subraya la importancia de la educación y la conciencia sobre la interacción con animales salvajes. La búsqueda de una imagen llamativa no debe anteponerse a la seguridad personal. La historia de Yuta Pong sirve como una advertencia sobre los riesgos de la imprudencia en la era digital. Selfie en una torre eléctrica. ¿Qué lleva a un adolescente a escalar una torre de alta tensión para tomarse una selfie? En agosto de 2019, en Ucrania, Nikolai Kompaniets, de 16 años, decidió subir sin protección a una torre eléctrica de aproximadamente 100 metros de altura, con el objetivo de capturar una fotografía impresionante. Durante su ascenso, tropezó y cayó sobre uno de los cables, recibiendo una descarga eléctrica mortal. Este trágico suceso destaca la necesidad de concienciar sobre los peligros de interactuar con infraestructuras eléctricas. La seguridad personal debe prevalecer sobre la búsqueda de popularidad o adrenalina. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por una fotografía única? Wu Yongning, un joven chino de 26 años, era conocido por sus temerarias acrobacias en lo alto de rascacielos sin ningún tipo de protección. En noviembre de 2017, mientras intentaba tomarse una selfie colgado del piso 62 del Huayuanhua Center en Changsha, China, perdió el agarre y cayó al vacío, falleciendo instantáneamente. El rooftopping es una tendencia que consiste en escalar edificios altos sin equipo de seguridad para capturar fotografías o videos extremos. Aunque ha ganado popularidad en redes sociales, esta práctica es ilegal en muchos países debido a los riesgos involucrados y ha resultado en numerosas muertes. La trágica muerte de Wu Yongning sirve como recordatorio de los peligros asociados con la búsqueda de contenido extremo para redes sociales. La vida y la seguridad deben ser siempre la prioridad.